Vamos a dar comienzo a los trabajos con la conferencia magistral a cargo de la maestra María del Rosario Angulo Álvarez, quien es ingeniero civil, egresada del Instituto Politécnico Nacional de México en 1988, con maestría tecnológica en hidrociencias en el Colegio de Posgraduados. De 1989 a 2019, la maestra laboró en la Comisión Nacional del Agua. Su último cargo fue la subdirectora general de Infraestructura Hidroagrícola. En su trayectoria institucional desarrolló funciones en cargos como subresidente de conservación, residente de maquinaria, residente de conservación e ingeniero en jefe, ello durante su desempeño en los distritos de riego 010, Culiacán, Huamaya, San Lorenzo, 047, Estado de Nayarit, 074, Mocorito, 076, Valle de Carrizo y 108, Elotapiaxtla, Sinaloa. En 2005 visitó Pakistán como consultora del Banco Mundial en aspectos de conservación y mantenimiento de infraestructura. Adicionalmente, y en forma alterna a su desempeño institucional, ha tenido empresas de consultoría y realiza actividades en su natal Sinaloa como productora agrícola en cultivos de maíz y tomate. Funge actualmente como secretaria de vinculación legislativa del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, COMEI. Y en esta mañana invito a la maestra a que nos haga favor de presentar su conferencia titulada Reflexiones hacia la construcción de la Ley General de Aguas Nacionales, un enfoque hidroagrícola. Maestra. La distinción de que soy objeto por parte de la Cámara de Diputados y de la Universidad Chapingo para invitarme a participar en este foro tan magno, sobre todo que están en el festejo de la universidad. El tema hidroagrícola es un tema que a todos nos apasiona. Bueno, toda mi vida he estado vinculada con ello y veo aquí muchos rostros que son gente involucrada, gente sensible y gente que participa activamente en esta actividad tan noble. El tema hidroagrícola no está de ninguna manera desligado de las otras actividades importantes que tienen o que dan pie a lo que llamamos el uso del agua. El tema hidroagrícola es algo que se vincula hacia la sustentabilidad, hacia la sostenibilidad y definitivamente a lo que es la vida y el quehacer de todos y todas las mexicanas. Un momentito nada más. Me permití mencionar el nombre de Reflexiones para compartir un poco de la experiencia, de las vivencias que hemos tenido un grupo de expertos. Veo también aquí al doctor Palacios. Bueno, veo a tanta gente conocida que yo creo que algunos, y la gran mayoría, Yerena también por acá, Mejía lo vi por ahí, Rubiños, por supuesto, no quiero omitir tampoco ningún nombre, pero un grupo de personas que hemos estado involucrados en el quehacer de investigación, en el quehacer institucional en su momento, como fue mi caso, y sobre todo la interacción con los usuarios. Aquí veo representadas tres grandes áreas de infraestructura hidroagrícola, como son distritos, unidades y temporal tecnificado. Bueno, vamos a compartir entonces estas reflexiones. Quiero mencionar que las reflexiones no son imposiciones, son reflexiones. La idea es abrir en su momento la discusión y compartir algunas inquietudes. De ninguna manera se trata de decir que hay un sesgo, simplemente decir cuál es el escenario. Partamos entonces desde el primer punto, que son los antecedentes y de qué manera ha venido desarrollándose la infraestructura hidroagrícola. Ustedes pueden observar en la lámina, en la primera lámina. Muy bien, ahí estamos como punto de partida. Hablemos de 1917, donde está consagrado el derecho de la nación sobre la propiedad de las aguas nacionales. Vemos 5 grandes instituciones gubernamentales que son las que han estado desarrollando infraestructura y por tanto son las que aplican la ley como autoridad.
Esa es la referencia que quiero hacer con esta lámina. Desde 1921, con la creación de la Dirección de Irrigación, posteriormente en 1926, la Comisión Nacional de Irrigación. Obviamente hay en estos procesos una serie de programas que se van desarrollando y el crecimiento de ciertas áreas. En el 28 destaca la creación del primer distrito de riego. Hacia el 75, un plan nacional hidráulico, donde se habla de la producción agropecuaria. En el 47, que nace la Secretaría de Recursos Hidráulicos, destaca que en el 76 nace la Dirección General de Unidades de Riego. En el 78 ya se le da tratamiento a las zonas del trópico húmedo. En el 88 concluye la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y en el 89 nace la Comisión Nacional del Agua. Estamos ahorita en la frontera de que existen 10 millones de hectáreas con infraestructura de riego y drenaje. Antes de iniciar este proceso, ese es el marco de cómo ha venido evolucionando la infraestructura y de qué forma se han venido aplicando las leyes y reglamentos a través de instancias gubernamentales. En cuanto, quisiera yo partir de premisas. Vamos a pasar. El señor diputado nos ha hablado con mucha claridad de una nueva ley. La pregunta es ¿hacia dónde la queremos llevar? Hay dos alternativas, como siempre, hay dos. Una, eliminar todo lo que contiene la ley actual, la ley de aguas nacionales actual, hacer una nueva partiendo de cero, hacerla diferente con otras fórmulas y otros ordenamientos que regulen las aguas nacionales. Es un trabajo enorme, inmenso, que conllevaría muchísimo tiempo y quizás tendríamos el riesgo de perder algo de lo que ya se ha alcanzado. No estoy dando una opinión, simplemente estoy mencionando lo que implican las dos cosas. La segunda alternativa es mejorar el clausulado de la ley actual, corregir errores, omisiones, lagunas, fortalecerla de tal manera que se reconstruya, procurando ese balance equilibrado de acuerdo al entorno actual. Ya conocemos qué hay, sabemos dónde están las fallas y podemos corregir. Son las dos alternativas. Cada uno de nosotros tomará la decisión o pugnará por lo que debemos o lo que consideramos que debe ser. Sin embargo, les comparto una reflexión personal. La ley siempre es perfectible y por más perfecta que sea, solo funciona si se aplica. El problema no son los clausulados, el problema es la aplicación de la ley y que la respetemos. En ese orden de ideas y hacia este foro tan importante, yo quisiera compartirles que es importante distinguir los marcos. El marco legal, que es precisamente las leyes, la Constitución, las leyes, los reglamentos. ¿Para qué nos sirven? Para dar certeza, para procurar equilibrio social, para que nos sirva de referencia a todos. Es un punto de partida. El marco normativo. Por ejemplo, dentro del marco normativo tenemos los planes nacionales de desarrollo, el plan nacional hídrico, los proyectos, los programas, las normas, los lineamientos, las reglas de operación. ¿Para qué nos sirve? Para aplicar recursos procurando obtener un resultado previsto. Y otro tema muy importante que hay que distinguir es la disponibilidad financiera. Vaya, el tema de presupuesto, como aquí nos comentaba el diputado Feliciano. ¿Y ese presupuesto para qué nos sirve? Para operar programas, para hacer proyectos que estén acordes a las políticas públicas que se hayan emprendido en la administración en turno. Es importante tenerlo claro en este foro, porque muchas veces en los foros hablamos de presupuesto cuando estamos en un foro de construcción de ley, de lo que va a ser nuestra referencia. Por eso me permití hacer esta distinción. En este foro, entonces, vamos a analizar la ley. Otro tema que está en el aire, que se ha venido mencionando, es el tema del derecho humano al agua. Alguna gente lo interpreta como que nada más es
el derecho al agua, el derecho humano al agua hacia los temas de agua potable, drenaje y saneamiento tan importantes. Sin embargo, el derecho humano al agua está en todos los usos. Por ejemplo, obviamente todos conocemos que el servicio doméstico es el que nos permite atender necesidades de subsistencia en el ser humano, hasta los aspectos de aseo. Esto es lo que se aplica en las poblaciones urbanas o rurales. Tiene definitivamente prelación, eso no puede cambiar, es prelación. Sin embargo, los usos agrícola, pecuario y acuícola inclusive, entonces ellos permiten generar alimentos y materias primas, son actividades primarias, que también las necesita el humano para subsistir. Luego viene el otro tema, el uso industrial, en donde vamos a hacer procesos para desarrollar esas materias primas. Y también se necesitan para el desarrollo de los humanos, de la sociedad. Así como los servicios que permiten desarrollar o fortalecer una economía. A final de cuentas, el derecho humano al agua es transversal a todos los usos. Sin embargo, este derecho humano y estos usos deben de tener un respeto al entorno. Pensar en la cuenca, el agua nace o la administras desde la cuenca alta, baja, en diferentes usos también a la cuenca media y a la cuenca baja, válgase la redundancia. Entonces es importante tener ese respeto al entorno que nos permita tener disponibilidad, cuidado, preservación y evidentemente cuidar los aspectos de contaminación hacia los que están aguas abajo. Es importante preservar los recursos naturales para un desarrollo sustentable. Pero definitivamente tenemos que cuidar la armonía en las decisiones para que exista la coexistencia de los distintos usos en esos entornos que hemos mencionado y sobre todo no perder de vista que tenemos que atender necesidades. Ahora bien, eso lo dejo como una premisa hacia el análisis de lo que queremos hacer. Les voy a compartir cuál es la situación actual en el tema hidroagrícola. En la siguiente lámina, la estamos viendo, únicamente estamos referenciando lo que son los volúmenes concesionados, de acuerdo a lo que señala la ley actual, por uso consultivo. Destaca, y esto es un número que trae la mayoría de la gente, está muy publicitado, que el 76% es para uso agrícola. El 4.7 es hacia energía eléctrica, se excluye la hidroelectricidad, el 14% hacia el abastecimiento público, la parte que decíamos que tiene prelación, y casi el 5% para industria. La mayoría de las personas considera que al haber tanto porcentaje en el uso agrícola, significa que son los que más desperdician, y no necesariamente es así. Son condiciones que se encuentran. También podríamos decir que en la parte de las poblaciones hay mucho desperdicio, baja eficiencia, y también estamos hablando de infraestructura que tiene determinadas condiciones. Evidentemente, al crecer las necesidades de la población, en primer lugar, para atender esa prelación de lo que son las necesidades primarias, las necesidades básicas, vamos a requerir más agua. ¿De dónde puede salir? Pues evidentemente del uso agrícola, al mejorar y modernizar la infraestructura que existe. Sin embargo, en el mapa que vemos ahí, estamos viendo dónde están los mayores volúmenes concesionados, pero eso tiene que ver, si ustedes observan lo más oscuro, eso tiene que ver con las condiciones de la cuenca alta que lleva el agua a ciertos almacenamientos que se han construido, o sea, el desarrollo de la infraestructura de acuerdo a las condiciones topográficas y de captación. Por ahí escuché alguna vez un comentario de alguien que decía que en Sinaloa ya no se utilizara el agua de las presas para sembrar maíz. Mi pregunta es, ¿qué se va a hacer entonces con el agua que cada año cae a esas cuencas, a esas presas? En fin, no quiero hacer comentarios personales, pero hay que tener muy claro lo que está pasando. A continuación yo les comparto cuál es la estructura actual de las áreas de riego y drenaje. Son 3 grandes áreas que inclusive están en ley. Distritos de riego, que cuentan con organizaciones de usuarios desde 1991, y existe un padrón de usuarios que representa que tienen un derecho. Para poder estar en el padrón tienen que tener un derecho. Existe un comité hidráulico, que es un foro
donde ellos se reúnen para tomar decisiones. Existen concesionarias, que son organizaciones que están con toda una certeza legal. Fueron constituidos por decreto. Se da seguimiento en ese comité hidráulico a programas de trabajo y de producción y se paga el suministro de agua en bloque. Las unidades de riego. No existe una definición clara de lo que es una unidad de riego. Sí le existe en un distrito de riego, en unidades de riego no. Y podemos, muchas veces se interpreta que una unidad de riego es un solo usuario. Normalmente tienen organizaciones menos fuertes, son responsables de la infraestructura federal que se haya construido, y normalmente la gran mayoría cuentan con abastecimiento de agua subterránea. Tienen una limitada planeación y seguimiento de los planes. No estoy haciendo críticas, estoy simplemente mencionando los principales puntos. En cuanto a distritos de temporal dignificado, la diferencia, para los que no lo saben, entre distritos y unidades y distritos de temporal dignificado es que estos últimos no cuentan con una fuente de abastecimiento. Sin embargo, aprovechan el agua porque se encuentra generalmente en el sur-sureste. Hay que trabajar más en la parte de delimitación. Son organizaciones que cuentan con poco recurso y tienen responsabilidades acotadas de los usuarios. En todo este entorno de la estructura, existe un fortalecimiento, o sea, se requiere un fortalecimiento de la relación interinstitucional entre la autoridad del agua, la que es rectora actualmente, el área de agricultura que desarrolla los procesos productivos y las políticas, evidentemente la parte administrativa de finanzas para bajar recursos o administrar los recursos propios que ellos tengan, y la parte de fiscalización en la aplicación de esos recursos. Ahora sí, vamos a ver un plano, un mapa, donde pueden ustedes observar, espero que con la luz sea suficiente, cuál es la superficie que tenemos en el país, y está agrupado en grandes regiones. Ustedes pueden observar, por ejemplo, que en la región norte hay 1.2 millones de hectáreas de las 10 que mencioné, el 23% de esa superficie está en distritos, el 77% en unidades de riego, y no hay distritos de temporal dignificado. Estamos hablando que es básicamente, bueno, sí lo observan, ¿verdad? La parte centro. En cuanto al noroeste, son casi 2 millones de hectáreas, el 78% son distritos de riego, el 21% son unidades de riego y solo el 1% son distritos de temporal dignificado. Si ustedes me siguen, vemos en contraste la región noreste y ahí tenemos también casi 2 millones de hectáreas, el 27% son distritos de riego, el 36 unidades y el 37 distritos de temporal dignificado. Es el área donde prácticamente coexisten las tres en misma proporción. Mientras que si nos vamos a la región centro-occidente, son 2.2 millones de hectáreas, 34% distritos de riego, 66 unidades de riego y no hay distritos de temporal dignificado. En la parte centro, entonces. Y en el sur-sureste, vemos que solo el 7% son distritos de riego, el 15% unidades, mientras que el 78% son distritos de temporal dignificado. ¿Por qué? ¿Por qué el desarrollo de infraestructura así? Por las condiciones hidrológicas que se daban, por la disponibilidad. Esto no fue fortuito, es lo que son los recursos naturales que tiene nuestro país y de esa manera se han venido aplicando y desarrollando en las políticas que en su momento ha tenido cada administración en turno. Pero también nos deja el mensaje de dónde pueden estar las áreas de oportunidad. Quiero compartir otra lámina en donde solo dejo la reflexión de que, por ejemplo, en distritos de riego, el 74% de lo que son las fuentes de abastecimiento, vaya, las presas, cuentan con más de 50 años. Su vida útil, en teoría, ya estaría agotada. Esto también es muy importante porque a final de cuentas es donde vamos a tener la disponibilidad de un agua superficial. Ahora bien, les quiero compartir dentro de este entorno actual una especie de diagnóstico respetuoso
de lo que son las fortalezas y debilidades de cada una de las grandes áreas, para que puedan ser tomados en cuenta en este análisis de ley que se va a hacer. En la siguiente, por favor. Fortalezas. Sé que es mucha información, voy a leerla porque seguramente los que están al fondo no la van a alcanzar a apreciar. Una gran fortaleza en distritos de riego es que la asignación de agua se otorga contra la disponibilidad y hasta donde determina la concesión que les ha sido otorgada en el uso del agua, y obviamente hay también una concesión de uso de infraestructura. Se cuenta con organizaciones que tienen pues una fórmula de asociatividad apolítica de los usuarios que conforman esos distritos. La aplicación de las cuotas que ellos generan se da con mayor oportunidad al no estar dentro de la estructura de gobierno, y ellos pueden entonces realizar trabajos de operación, conservación y administración directamente. De la misma manera, algunos programas como son rehabilitar, modernizar y tecnificar el riego. Ellos generan actualización de cuotas, eso es lo que actualmente hay. La inversión de los usuarios permite preservar la infraestructura agrícola, en algunos casos hasta la mejora. Cuentan con personal propio, toman decisiones en asambleas, existe una modalidad de alternancia y de no reelección de la dirigencia para tratar de dar más equilibrio en la toma de decisiones. Se tiene la certeza a través de esas concesiones del uso del agua y del usufructo de la infraestructura hidroagrícola en cada zona, mientras que el gobierno federal continúa a cargo de las presas por ser un tema de seguridad nacional, y existe una corresponsabilidad del gobierno federal y de los usuarios organizados, y los usuarios también cubren una cuota para recibir agua en bloque bajo la modalidad de aprovechamiento. ¿Cuáles pueden ser algunas de las debilidades que hemos detectado? ¿Cuáles son algunas de las debilidades que hemos detectado? El tema de la concesión, la mayoría ya han sido prorrogadas, sin embargo, fueron otorgadas esas prórrogas sin la actualización de datos, o en padrón, o en infraestructura, o inclusive en volúmenes. Algunas se han politizado, existe quizás discrecionalidad en la aplicación de recursos, las cuotas adicionales para mejorar la infraestructura en ocasiones son aplicadas sin una visión integral. El tema de transparencia y rendición de cuentas también es una debilidad. En algunos casos existe sobredimensionamiento. También en algunos casos se encuentra que hay un uso del agua para riego fuera de los límites de esos polígonos, mientras que también se han encontrado desarrollo de infraestructura hidroagrícola fuera de los polígonos de los distritos, lo que genera un conflicto por el uso del agua, por la disponibilidad del agua. En ocasiones se observa la ausencia de la autoridad, tanto en el nivel federal como en la propia organización. La maquinaria de que ellos disponen se ha visto que en ocasiones se utiliza en otras actividades. También hemos detectado como debilidad el empoderamiento de algunos dirigentes e inclusive la modificación a modo de estatutos. Evidentemente también existe el conflicto de intereses. Esto es insisto, no es una crítica, simplemente es un ejercicio de ver en blanco y negro cuál es la condición actual, pensando en qué articulado o en qué preceptos de ley hay que cuidar para fortalecer y para mejorar la condición. De la misma manera, ahora sí, un poco más grande la letra, vamos a hablar un poco de unidades de riego. Como fortalezas de unidades de riego, nos encontramos que existe el desarrollo y la atención de la infraestructura agrícola por parte de los propios usuarios. Ellos recaudan también, al igual que sus hermanos de distritos, y aplican las cuotas ellos mismos. Existe un gran potencial para la medición de agua extraída, sobre todo en la parte subterránea.
existe potencial de crecimiento organizado y evidentemente cuando se dan los desarrollos, o sea, puede haber una muy buena planeación técnica acorde a las necesidades porque son menos, se pueden organizar más fácil, pueden tomar decisiones más apropiadas. En términos generales no están politizados. Dentro de las debilidades que hemos detectado en unidades de riego, nos encontramos lo que muchos de ustedes ya han señalado, la sobreexplotación de acuíferos, la falta de datos y la sistematización de esos datos. Nos hemos encontrado que la mayoría de las unidades de riego son de un usuario, más del 50%. Les llamamos unidades de riego, pero es un usuario. La infraestructura hidroagrícola deteriorada e inconclusa, en muchos de los casos, porque pues depende mucho de ellos. Hay una falta de definición para distinguir o diferenciar unidades de riego de distritos de riego y de unidades de temporal tecnificado, de distritos de temporal tecnificado, porque existen unidades de drenaje con riego suplementario. Superficies de infraestructura hidroagrícola, con infraestructura hidroagrícola diversas y dispersas. ¿Se acuerdan en el mapa cómo vimos los puntitos? Muchos puntitos. Que complica la aplicación de una política pública. También existe una baja eficiencia en el uso del agua. Hay gente que habla de que la eficiencia es muy alta porque son pozos que están con sistemas de riego o de conducción a través de conductos cerrados, pero no necesariamente significa que existe una alta eficiencia en ese tema. Y evidentemente existe un personal muy limitado. Insisto que estas debilidades son las áreas que son los temas que se tienen que analizar en el marco de este proyecto de nueva ley para cuidar qué es lo que tenemos que manejar como marco de referencia. En cuanto a los distritos de temporal tecnificado, las fortalezas son, algunas de las fortalezas que hemos detectado son el alto potencial de producción en función de esa disponibilidad hídrica. El sur-sureste tiene mucha agua y mucha tierra de gran calidad que podría desarrollar procesos productivos agrícolas. Evidentemente eso nos permitiría ampliar la superficie, que es la segunda viñeta. El potencial, la fortaleza es el interés de los usuarios en organizarse hacia esos nuevos desarrollos. Se puede incrementar la productividad de estas zonas con la tecnología convencional, como se ha venido haciendo con riego suplementario de drenaje subterráneo, inclusive la no convencional, que es algo que también llama la atención, otras técnicas quizás un poquito más sencillas, como los camellones chontales, pero sobre todo, lo más importante ahí es que en esas zonas del trópico lo que hay que hacer es cuidar o mejorar el manejo del agua y el suelo. Es un enfoque que se tiene que fortalecer. Existe un gran potencial para la producción nacional de arroz en esas zonas. Acuérdense que México tiene un déficit muy grande en arroz. En los otros 4 granos básicos, más o menos, ahí la llevamos. Pero en arroz no, somos muy deficitarios y ahí es donde podemos tener una buena opción. Y también la otra parte, pues el potencial ganadero. Porque hay agua, hay tierra, entonces ahí podría también tenerse alimentos para el país. En cuanto a las debilidades, es que no se valora la importancia de la infraestructura. El DREN, como saca agua, no importa, lo va a sacar, esa es la impresión que hay. Y los caminos, pues ahí están, entonces no se le da la importancia. No se aportan cuotas suficientes para la atención de la infraestructura existente. No hay un esquema de recaudación efectivo, porque no requieren de un agua de un almacenamiento, es del agua bendita que llega del cielo. Y lo que no te cuesta, no lo valoras. Existe una insuficiente estructura técnica, también existe una codependencia del recurso federal, son áreas propensas al abandono de la actividad en forma integral, precisamente por la falta de recursos, y la falta de estímulos en general para la actividad a nivel parcela. Insisto, no es una crítica, es simplemente una radiografía
de cómo están actualmente estas unidades, grandes áreas de producción con superficie e infraestructura hidroagrícola. Yo les quisiera compartir también que la infraestructura hidroagrícola además brinda servicios a la población. No solo es el tema de producir alimentos y materias primas, sino que también a través de esa infraestructura se entrega el agua para el uso doméstico, que dijimos que tiene prelación. Y esta cifra quizás no la han escuchado ustedes, pero de la población que tenemos en México, cerca de 10 millones de habitantes reciben agua a través de la infraestructura hidroagrícola. No es una cifra menor. Es importante mencionarlo. Además, por esa infraestructura se genera el acceso a las zonas rurales, la comunicación, no nada más para los agricultores o la gente que hace producir la tierra, sino para los niños, para las mujeres, para los alimentos, para el comercio, para que pueda llegar la maestra a dar clases, para que llegue el agua de garrafón a esa comunidad. Para eso son los accesos. Y hay otro tema muy importante. Esta infraestructura permite regular avenidas en época de lluvias. Esta infraestructura permite entonces proteger a los centros de población. Y no estoy hablando únicamente de la infraestructura de riego, estoy hablando inclusive de la parte de temporal dignificado. La parte en unidades de riego, todos los caminos, los accesos que tienen en unidades de riego. ¿Qué pasaría si no existiera esa infraestructura? Estaríamos incomunicados en gran parte de las zonas rurales de nuestro país. Esta parte de los volúmenes ya es otro tema muy particular de los volúmenes, cómo se distribuyen en un distrito de riego. En la lámina siguiente vamos a hacer una referencia a lo que ya se mencionó hace un momento en cuanto al comportamiento de la inversión en infraestructura hidroagrícola. Destaca que desde el año 2014 a la fecha ha venido a la baja el presupuesto. Esto es, con las cifras oficiales que se manejan, hay un decremento del 58% de la inversión. ¿Esto qué puede ocasionar? Obviamente, deterioro de infraestructura al no atender actividades como operación, conservación, administración, la parte de rehabilitación y modernización, inclusive la parte de tecnificación del riego. Las obras la infraestructura se vuelve entonces, se deteriora, se vuelve obsoleta, deja de atender la función para la cual fue diseñada y no se va renovando para ampliar su vida útil. Esto también nos implica el incremento de pérdidas de agua, baja la eficiencia. Sin embargo, yo quisiera aquí hacer una referencia. Mucha gente confunde pérdida de agua con robo de agua. Las pérdidas de agua pueden ser por infiltración, por evaporación. Una infiltración de agua hacia el subsuelo permite la recarga en acuíferos y más adelante la podemos tomar para dársela a la población o para desarrollar otra área. La evaporación es algo natural que no podemos evitar y es parte del proceso del ciclo del agua. Entonces, aquí es importante tener claro que no necesariamente el que haya una pérdida de agua significa que el agua se destruyó o se fue a otro lado. Siempre viene como parte del proceso de transformación que se tiene en el ciclo del agua. Evidentemente, esta falta de inversión también genera la deficiencia en la entrega del agua, dificultades de acceso a las zonas rurales, y sobre todo limita el desarrollo de nuevas áreas de riego y drenaje. Evidentemente la ley no se maneja presupuesto, sin embargo es importante que tengamos claro cuál es el escenario que hoy se tiene. Regresando al tema, cerrando ese capítulo del diagnóstico o la situación actual, veamos cuáles son los aspectos que de alguna manera son importantes. Estos son nada más algunos enumerados, no están limitados, son algunos de los que más situación de análisis, inclusive a veces de conflicto o de controversia se han generado. Por ejemplo, en el rubro de concesiones, hace falta analizar más
la parte del uso. Tenemos dos tipos de concesiones en la parte hidroagrícola, la del uso del agua y otro es el tema del usufructo de la infraestructura. Habría que analizar en ley de qué manera pueden estructurarse o fortalecerse la forma en que se otorguen esas concesiones. Otro tema dentro de las concesiones es que sirvan de base para dar certeza en el desarrollo de nuevos proyectos. Que esas concesiones también propicien el ordenamiento. Evidentemente que la disponibilidad que señalan en el caso de las concesiones por uso del agua estén perfectamente definidas y acotadas hacia el tema de la disponibilidad por asignación. O sea, eso que debe quedar bien planteado. El tema de la disponibilidad es un tema técnico que le corresponde a la autoridad del agua. El tema de la asignación debe estar asignado en la concesión para que sirva, insisto, de referencia. En cuanto también es un tema que hemos analizado en algunos intercambios de impresiones, es si el volumen debe ser ajustable en función del ya conocido y tan sentido cambio climático, porque también está cambiando el entorno. O sea, el cambio climático nos va a llevar a un cambio en la disponibilidad y el cambio en los entornos nos está generando presiones porque crecen las necesidades de las ciudades, de la industria. Entonces, ¿cómo en una concesión, si está fijo, esto se vincula con el siguiente punto, por 20 años un volumen y está cambiando la disponibilidad y las necesidades? Eso es algo que tiene que analizarse. ¿El volumen debe quedar fijo o puede ser ajustable y en función de qué puede ser ajustable? En cuanto a la infraestructura, el tema no está suficientemente claro en ley, el tema de planeación, porque la planeación debe de ser tomado en cuenta el potencial contra las necesidades hacia las generaciones futuras. La parte del financiamiento es una gran interrogante. ¿El financiamiento de las obras debe ser únicamente a través de la nación? ¿Por el sector privado puede haber una mezcla? ¿Es algo que la ley debe permitir o no? En cuanto a la infraestructura, ¿quién debe ser responsable de ella? ¿La nación o el beneficiario final? ¿Quién debe ser responsable de preservar la infraestructura? Otra vez, ¿la nación o quien está usando la infraestructura? ¿Y de qué manera? ¿Y quiénes son los que están usando la infraestructura? Es otro de los temas. Porque volvemos a lo mismo, hace rato hablé de caminos, ¿no? Los caminos no nada más los usa el agricultor, los usa toda la sociedad. Y hay un tema que no se menciona suficientemente en ley, pero que hace mucho ruido por estos cambios de entorno que hemos venido mencionando. Y estas presiones distintas que nacen de distintos usos, de un uso hacia el otro. La población hacia el agrícola, por ejemplo, porque tiene que haber una coexistencia. Y el tema es cómo desincorporar aquella infraestructura que ya no tiene la utilidad original. Se desarrolló una zona de riego, esa zona de riego fue invadida por una población o por un desarrollo industrial. Entonces hay un cambio de uso del agua, pero ¿qué pasa con la infraestructura? ¿Y por qué la vinculación? Porque para que la concesión te demanda que exista una infraestructura para llevar el agua. No sé si espero que les esté quedando clara la importancia que tiene ese tema. Dices, no es exactamente agua, pero tiene que ver con el uso del agua. Otro de los temas relevantes es la parte precisamente del usufructo.
el pago de derechos y aprovechamientos. Son dos formas distintas que marca la ley de cómo se tiene que pagar el agua y hay toda una controversia de cuándo debe aplicarse una y cuándo debe aplicarse la otra. Entonces tendríamos que ver si en ley vamos a definir la forma, los alcances y los límites de ese usufructo. ¿Y cuáles deben de ser? Claramente las sanciones de ley ante el incumplimiento de esos clausulados, incumplimiento de esos usufructos. En cuanto a aguas internacionales, algunos otros de los temas que hemos encontrado difíciles son la parte de cómo deben coexistir las cuencas transfronterizas, dado que tenemos una relación con nuestros vecinos, tanto del norte como del sur, y hay presión por el agua en ambas partes. Entonces, ¿cuál debe de ser la posición de México conforme a sus reglamentos internos, a sus leyes, a su legislación, con respecto a lo que son también, pues en su caso, tratados internacionales que tienen que ser tomados en cuenta y la parte de asignación de volúmenes y sobre todo la distribución de los volúmenes de esas cuencas transfronterizas? ¿Qué les puedo platicar? Han escuchado mucho de Río Bravo, han escuchado mucho de Mexicali, han escuchado mucho de la presión que hay en Juárez y también han escuchado las presiones que se tienen ya con nuestros vecinos del sur, Guatemala y Belice. Entonces, es un tema que se tiene que también considerar dentro de este marco de ley que se está planteando. En cuanto a la asignación de volúmenes, también hay, la ley actual contempla una figura que son los consejos de cuenca. Entonces, ¿cuál debe ser la actuación del consejo de cuenca? ¿Va a continuar o no va a continuar? ¿Y cuál es la actuación que debe tener la autoridad del agua? Desde el punto de vista de que es la nación. Y hay también una inquietud por ahí que habla de que debe existir o podría existir un tribunal que resuelva controversias hídricas. Estos son algunos, no podríamos hablar de todos los detalles, pero son algunos de los temas más relevantes que hay que tener presentes en este análisis de ley que se está proponiendo. Entonces me voy a permitir cerrar con una recapitulación. No quise hablar de conclusiones, más bien es una recapitulación. Entonces, si consideramos que la política pública debe sostener el potencial productivo de los distritos de riego que están organizados y que contribuyen en gran medida a la autosuficiencia alimentaria, si consideramos que se debe impulsar a las unidades de riego dispersas y diversas, que presenten fuertes contrastes en sus niveles productivos y que para procurar se ordene y respete la explotación de los acuíferos, si consideramos que se deben desarrollar mejores prácticas y aprovechamiento de recursos en zonas propicias para el drenaje tecnificado, a fin de consolidar su potencial productivo, en especial en el sur-sureste, ¿cuál debe de ser el marco legal que debemos tener? Y por otra parte, si las líneas de acción en materia hidroagrícola pudieran ser mantener y construir infraestructura hidroagrícola para contribuir a la autosuficiencia alimentaria del país. Sin alimentos estaríamos como en Venezuela. Si debemos mejorar el ordenamiento de las zonas de riego y drenaje, porque si no se nos vuelve una anarquía. Si debemos contribuir al desarrollo hidroagrícola de las zonas desfavorecidas del país, necesitamos encontrar equilibrios y paz social. Si debemos mejorar el uso del agua en la agricultura, porque ya vimos que es transversal al derecho humano del agua. Y si debemos reducir la vulnerabilidad y riesgo de la población a través de la infraestructura y las zonas productivas ante esos fenómenos naturales severos, para darle certeza también a nuestra nación en su vida, en su quehacer. ¿Cuáles deben ser entonces, insisto, los marcos de referencia que debemos de tomar
en preceptos de ley. Señores, esas son algunas de las reflexiones que en función de las vivencias que hemos tenido en el quehacer que nos ha tocado desarrollar, tenemos para compartir con ustedes. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos mucho la participación de la maestra Angulo, unas reflexiones muy interesantes de toda una vida de qué hacer en lo que es infraestructura y que muchos de nosotros somos conocedores de este. Enseguida el maestro Rafael Sánchez Bravo, a nombre del comité organizador de la universidad, le hará entrega de su diploma de reconocimiento a la maestra. Les pido un aplauso, por favor. Y este dice: la Universidad Autónoma Chapingo, H. Cámara de Diputados, otorga el presente reconocimiento a la maestra María del Rosario Angulo Álvarez por impartir la conferencia magistral Reflexiones hacia la construcción de una ley general de aguas nacionales, enfoque hidroagrícola, en el Foro Universitario para la construcción de una nueva ley de aguas nacionales, legislar para preservar y garantizar el acceso al agua, desarrollado los días 10 y 11 de julio de 2009, Chapingo, México, 10 de julio de 2009, firma el doctor Bernardo López Ariza, rector interino, diputado Feliciano Flores Anguiano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Gracias.